Bien, y se encuentra con nosotros, lo anunciamos antes de ir a la pausa, el maestro José Menor Chingo. Él es economista graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, con estudios de maestría en finanzas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, estudios de doctorado en administración de empresas. Él es representante bursátil de Juan Magot y Asociados, una sociedad agente de bolsa, y también gerente general de Investcorp, sociedad anónima, además, por supuesto, de ser docente universitario, un prolífico investigador del mundo de las finanzas y del mercado de las bolsas de valores. Y lo hemos invitado justamente para hablar sobre cómo funciona la bolsa, don Héctor, ¿no? Importante saber y tener información precisa de las ventajas, las desventajas, los riesgos y las seguridades que nos da invertir en la bolsa de valores. Maestro José Menor, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Julio, gracias por tu invitación. Muy bien, comencemos como maestros que somos con la parte didáctica, pedagógica. ¿Cómo se estructura la bolsa o cómo está estructurada y cómo funciona de manera general? Bueno, la bolsa básicamente funciona de una manera formal, un mercado muy organizado, cuenta con un directorio, una gerencia general. Uh-huh. Además cuenta con una línea gerencial, 4 áreas gerenciales y un centro de investigación o centro de estudio bursátiles. Entre las funciones principales de la bolsa es básicamente proporcionar a los participantes del mercado un sistema de negociación que es el sistema ELEX, un sistema de negociación electrónica en la cual los inversionistas compran y venden valores a través de estos mecanismos centralizados. Adicionalmente, la bolsa promueve, fomenta la inscripción de valores en estos mecanismos. Además, ofrece información al público sobre los agentes de intermediación y sobre todo cómo opera el mercado. Adicionalmente, vela porque la información sea transparente para los inversionistas referente a las cotizaciones de los títulos valores en este mercado. Adicionalmente, participa también activamente a través de la investigación continua acerca de nuevos productos y nuevos servicios que se les puede brindar a los inversionistas. Ahora, sabemos, por algo de lo que escuchamos y de las actividades que desarrollamos en el mundo de la educación y de los negocios, sobre la bolsa de valores, por ejemplo, ¿la bolsa tiene un horario de funcionamiento? Así es, la bolsa tiene un horario establecido a través de su reglamento de operaciones. El horario es de 9 a 9 y media, que es un horario de preapertura, en donde se forman las propuestas de compra y venta. De 9 y media a 1 y media es el horario de negociación continua, donde los precios de las acciones pueden fluctuar mediante un límite establecido también en el reglamento de operaciones. Las acciones pueden fluctuar 15% hacia arriba o 15% hacia abajo. Ahora, de 1 y media a 2 de la tarde hay un horario de cierre en donde ya los precios no tienen ninguna fluctuación, es decir, se negocia a un precio de cierre. Muy bien. Ahora, hemos escuchado también y hemos leído en publicaciones periodísticas, en trabajo de investigación de nuestros jóvenes estudiantes de nuestras carreras de administración, de marketing, negocios internacionales, los hemos escuchado comentar sobre el índice bursátil. ¿Podría definirnos qué es y para qué sirve? Bien, un índice bursátil básicamente es un registro estadístico que mide las cotizaciones de un valor o las rentabilidades promedio de una canasta o de una cartera de valores que componen este índice. Uh-huh. Por ejemplo, estamos hablando en el caso peruano del índice más conocido como el índice Blue Chip, que es el índice selectivo de la bolsa de valores compuesto por 15 valores, los líderes del mercado peruano. Las empresas esas AAA que tienen mucha solvencia, mucha solidez. Correcto, mucha liquidez, mucha solvencia y son las de mayor capitalización bursátil en nuestro mercado. Uh-huh. Ahora, cuando hemos escuchado hablar sobre la bolsa y cuando hemos visto los reportes a través de los medios de comunicación, escuchamos que a veces la bolsa sube, la bolsa baja, tiende a bajar. ¿Cuáles son estas características de este sube y baja de la bolsa? Bien, la bolsa básicamente se sujeta a varios factores, variables, ¿no? Entre ellos tenemos los factores
políticos, sociales, económicos, empresariales, noticias que podrían repercutir positivamente o negativamente en el mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un derrame de petróleo, una plataforma petrolera explotó y eso ha repercutido bastante en la cotización de las acciones del sector energético petrolero, ¿no? Y eso ha repercutido, así como repercutido en el sector petrolero, ha repercutido en una caída también casi considerable del índice Dow Jones, ¿no? El índice Dow Jones es el índice el más importante del mundo, que está compuesto por 30 valores líderes del mercado de Estados Unidos. Ahora, maestro José Menor, de repente la pregunta es demasiado elemental, pero hay que hacerla. ¿Es fácil ganar dinero en la bolsa? Es interesante tu pregunta, pero no es tan fácil ganar dinero en la bolsa. Para ganar dinero en la bolsa se requiere mucha dedicación, es toda una investigación. Acá podríamos describir brevemente 3 formas de inversión en el mercado, ¿no? Una inversión que le podríamos llamar especulativa, que es una inversión básicamente de cortísimo plazo, del día a día, o más conocido como operaciones day trade, que se compran y se venden en el día. Operaciones de mediano plazo, que podríamos considerarlo de 1 a 2 años, en donde un inversionista compra un valor y espera un tiempo para que retorne el dinero más su rentabilidad. La inversión. Así es, y una inversión más fija o más segura, como le podríamos llamar, una inversión en renta fija, ¿no? Que básicamente son títulos del Tesoro, bonos del gobierno o activos de renta fija que no le dan rentabilidad mayor que ofrece el mercado de renta variable, pero sí le dan un poco mayor de seguridad. Ahora, de todas maneras, tenemos que preguntar si es que todo el mundo gana en la bolsa. Bien, muy buena pregunta. No todos ganan dinero en la bolsa. La bolsa es un mercado donde funciona lo que se llama el principio de la transacción bipartita. La bolsa es un negocio suma cero. Es decir, lo que uno gana, el otro pierde. O en otras palabras, para que el público nos entienda, si yo compré barato es porque alguien me vendió barato. Creo que sí. Ahora, de todas maneras, ¿cuánto hay que ahorrar los que quisiéramos invertir en la bolsa, los que ya lo están haciendo, para poder lograr inversión? Acá una recomendación, ¿no? Muy importante a todos los radioyentes, inversionistas, potenciales inversionistas en este mercado. En la bolsa hay que invertir excedentes. Es una premisa fundamental. No tocar el patrimonio. No tocar el patrimonio, no endeudarse, preferentemente no endeudarse para invertir en bolsa. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a muchos riesgos del mercado. Por lo tanto, podríamos empezar invirtiendo, en el mercado peruano no hay límites para invertir. Podemos invertir un monto mínimo, 500 soles, 1000 soles, no hay límites. Sin embargo, los costos de transacción son mayores, ¿no? En Estados Unidos sí, los agentes o los brokers internacionales sí ponen un límite de inversión para abrir cuentas de personas individuales o inversionistas individuales, ¿no? Ahora, estamos hablando siempre de asumir un riesgo, mayores o menores riesgos. Entonces, ¿en qué valores, por ejemplo, maestro José Menor, con su experiencia, debemos invertir si no queremos grandes riesgos? Bien, para los inversionistas que buscan mayormente seguridad en el mercado, los sectores que dan seguridad o tienen una política establecida de dividendos son las recomendables. En ese sector estamos hablando de empresas de generación eléctrica, empresas de servicios de telefonía, empresas de demanda interna, consumo interno, podríamos llamarle así, que no están sujetos mucho a los vaivenes del ciclo de la economía mundial, como por ejemplo las empresas mineras, que sí están sujetos a los vaivenes o a los ciclos de los precios de los commodities en el mercado internacional o al crecimiento de la demanda mundial. Ahora, de todas maneras, ¿la inversión en bolsa tiene liquidez, maestro José Menor? No toda inversión en bolsa tiene liquidez. Hay empresas que listan sus valores en el mercado, sin embargo no se transan todos los días, ¿no? La liquidez de un valor en el mercado se mide de 2 maneras: por la frecuencia de negociación y por los volúmenes transados. Me explico. En el mercado peruano existe 25 ruedas al mes. Si esa acción o ese título se transó las 25 ruedas, significa que es un papel
muy líquido, es decir, se transa todos los días. Sin embargo, también podríamos ver de que el volumen de negociación no es tan elevado. En estos momentos nuestro mercado está pasando por un momento de iliquidez. En los últimos meses no se ve mucha entrada de dinero al mercado, y eso ha mermado mucho los volúmenes de negociación. Muy bien, nos dicen desde el control, don Héctor Escobar, que tenemos una llamada en el programa. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Buenas, soy el señor Miguel y Jauregui. Buenas noches. Buenas noches, amigo, por favor, ¿de qué parte nos llama? ¿Y cuál es su inquietud sobre el tema del mercado bursátil? Bueno, muy interesante el tema. Yo soy del distrito de Breña, profesor García. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos un poquito cuál es su inquietud sobre el mundo de los valores. Soy empresario y bueno, yo he entrado a verificar sobre la importancia de la bolsa y quisiera, no sé si preguntarle al profesor, al panelista que está ahí, acerca de cómo podría la bolsa financiar una empresa, porque sé que la bolsa de valores financia algunas empresas a través del mercado de valores. ¿Cómo será ese financiamiento? Me gustaría que me informe. Y la otra pregunta es, profesor, si no hay mucha molestia. ¿Cómo no? Adelante, maestro. ¿Cómo podemos emitir valores en la bolsa, profesor García? ¿Cómo emitir valores en la bolsa? Sí, ¿Cómo no? favor. ¿Cómo no? Gracias por estar en sintonía de Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Y bueno, acá está el especialista en mercado bursátil. Dos interesantes preguntas, ¿no, don José Menor? Así es. Bien, gracias por las preguntas. Bueno, referente a la primera pregunta, hay unos requisitos que la bolsa ha establecido y que está en su página web, que lo podrían consultar todos los interesados en participar en este mercado. Ahí hay varias premisas que la bolsa exige para que una empresa levante capital a través del mercado, a través de la bolsa. Y luego, la otra inquietud. Referente a la segunda pregunta. Si la bolsa ¿cómo puede financiar a una empresa, a una mediana empresa? Porque básicamente en el mercado participan las grandes empresas, ¿no? El mercado está muy digamos, segmentado para las grandes corporaciones, ¿no? Las grandes como Alicor, grandes grupos económicos. Mineras. Así es, grandes grupos económicos que participan en este mercado. La ventaja de este mercado es que uno puede levantar capital a costo cero, ¿no? Ah, caramba. Así es. ¿Por qué? Porque cuando uno hace emisiones de capital vía acciones, hay dos mecanismos para financiar una empresa en el mercado, ¿no? Uno, a través de la emisión de bonos, o a través de la emisión de acciones. Cuando uno emite acciones o cuando una empresa emite acciones, básicamente levanta capital a costo cero, porque está vendiendo expectativas futuras a los accionistas. Cuando uno emite bonos, básicamente asume una obligación, básicamente es un pasivo. Es decir, hay que pagarle a los inversionistas una tasa de interés fija, establecida. Bien, seguimos conversando con el profesor José Menor Chingo, docente universitario, docente de las Américas, economista especializado en el mundo del mercado bursátil. Maestro José Menor, comentábamos hace unos momentos en la primera parte de esta entrevista respecto de aquellas empresas que son AAA, los famosos blue chips. ¿Podría un poco ampliarnos algo sobre este tipo de empresas? ¿Cómo no? Las empresas blue chip básicamente son empresas de mayor capitalización. Son las líderes de su sector, son los líderes de la industria. Ejemplo, en el Perú tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, el grupo Alicor, su empresa líderes, por todos conocidos, monopolio del sector minero aurífero, la número 1 es Buenaventura. Del sector eléctrico, la número 1, la de servicios eléctricos, Edegel. De telefonía, todo el mundo conoce, ¿no? La telefonía, las empresas líderes Telefónica. En Estados Unidos, de los 30 del Dow Jones, como le comentaba, las empresas líderes, por ejemplo, del sector petrolero es ExxonMobil. Del sector aluminio, Alcoa. Del sector tecnología, Microsoft, IBM. Del sector financiero tenemos a Banco de América, JP Morgan. Son las empresas de mayor envergadura, de mayor capitalización, conocidas como empresas AAA. AAA o blue chips también, en el mercado, en la jerga bursátil. El término blue chip, para un poco a nuestros radioescuchas explayarles un poco el conocimiento, nace de un término de casino, ¿no?
las de mayores, las fichas de mayor las fichas valor. azules de mayor valor, ¿no? Sí, de ahí viene el término de Sí, blue. Blue. Entonces, fue acuñada por primera vez por un inversionista, Oliver Hinkle, ¿no? Del Dow Jones, y se cree que se utilizó por los años 1923-1924. Esa es la manera de ampliar un poco el término blue chip. Ahora, cuando hablamos del mercado de la bolsa, de los valores, hablamos necesariamente de las oportunidades que se nos presentan y de la correcta toma de decisiones. En eso, podríamos decir, radica el kit del mundo bursátil. Correcto. El momento de invertir es la clave, es decir, los ciclos económicos se dan tanto en la economía, en las finanzas, en los negocios y en la bolsa. Hay ciclos de 2 años, de 3 años, de 6 años, de 7 años. El tema es el momento que uno tiene que tomar la decisión, ¿no? Se le llama el momento óptimo. Y la decisión del inversionista o del profesional gestor que maneja fondos de inversión en estos mercados es determinante, ¿no? El momento y la toma de decisiones. Ahora, hablamos de invertir, pero también comentaba usted hace algunos minutos de especular. En realidad, no es lo mismo invertir que especular. Así es, no es lo mismo invertir que especular. ¿Por qué? El que invierte se basa básicamente en fundamentos, es decir, el costo de oportunidad del capital se mide en un periodo determinado de tiempo, ¿no? 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. Por ejemplo, Warren Buffett, uno de los multimillonarios más grandes que ha hecho su fortuna en este mercado, dice que uno no debería comprar valores en la bolsa si es que no está dispuesto a mantenerlo mínimo 10 años. 10 años. Hay estudios científicos que han hecho algunos profesores de la Universidad de Harvard, de Madrid, de España, en donde dicen de que el largo plazo da la rentabilidad mayor a las acciones comparado con un bono, ¿no? Hay estudios que ponderan de que la inversión en acciones a largo plazo es más rentable que una inversión en renta fija. Muy bien. Ahora, ¿podría hablarnos, profesor José Menor, respecto de los tipos de interés que se aplican en la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo? Bien, ¿cómo los tipos de interés afectan a los mercados o a la bolsa? Básicamente nos referimos a la tasa de interés referencial que manejan los bancos centrales. En el Perú es el Banco Central de Reserva el que fija la tasa de interés referencial. Afecta de 2 maneras. Cuando el Banco Central sube las tasas de interés, básicamente el mercado tiene una tendencia a bajar. Es decir, los inversionistas venden sus acciones y se trasladan a la renta fija. Al revés, cuando el Banco Central baja las tasas de interés de referencia, los inversionistas venden sus activos de renta fija y se trasladan a la renta variable. Eso es básicamente lo que sucede con estos dos mecanismos de la tasa referencial. Maestro José Menor, antes de ingresar a hablar sobre la crisis de los países de la Unión Europea, que definitivamente tiene una repercusión en la bolsa de todos los países, ¿podría comentarnos un poquito quiénes son, por ejemplo, los corredores de bolsa o los conocidos también como agentes de bolsa? Bien, los corredores, broker, agentes de bolsa son básicamente las agencias especializadas, en este caso autorizadas por la supervisión que es la CONACEF, que son básicamente conocidas como sociedades agentes de bolsa. ¿Y cuál es fundamentalmente su función? Su función de estas agencias de bolsa, por ejemplo, la cual yo represento, Magot y Asociados, es promover la negociación de la compra y venta de valores, brindar a los inversionistas un sistema de información, no solamente de las cotizaciones, sino del mercado, de las empresas, de la política de dividendos, de todo el entorno que afecta al sector, a la industria, es decir, tener toda una base de datos bien sistematizada para brindar una información oportuna y veraz a los inversionistas. Ahora, hablamos de mercado de valores y hablamos de acciones. ¿Qué es una acción en términos de la bolsa, maestro José Menor? Una acción básicamente representa
una parte proporcional del capital social de una empresa que lista sus acciones en la bolsa. Nos referimos básicamente a una acción o una sociedad anónima abierta. Muy bien. Ahora, ¿en qué medida todo lo que está sucediendo en los países europeos respecto a la crisis que atraviesan, pues afecta a la bolsa propiamente dicha? Bien, en mi informe para las agencias de noticias especializadas como Bloomberg y Reuters el año pasado, en una entrevista que ellos me hacen, yo hablé de la probable repercusión o de la crisis de vulnerabilidad externa de los países de la Unión Europea. Pues bien, en estos momentos parece que la situación un poco se está complicando. Sin embargo, no hay que ser alarmistas y yo me considero uno de los profesionales más optimistas de este mercado. Sin embargo, hay que tener prudencia y creo que lo que está haciendo la ministra de Economía lo está haciendo muy bien. Tratar de un poco de ajustar el gasto, ¿no? La crisis que sucede en la Unión Europea nos va a afectar de la siguiente manera. Por un lado, Europa es nuestro segundo socio comercial. Ajá. Es decir, después de Estados Unidos, nosotros le vendemos a Europa, en porcentaje, hablando de exportaciones, un 18-20% de nuestras exportaciones. Luego, China es nuestro tercer socio comercial. En la medida que la crisis se profundice, eso va a afectar la demanda, ¿no? Y las empresas que venden a estos mercados podrían verse afectados. Entonces eso va a repercutir. Entonces, por lo tanto, el crecimiento de nuestro Producto Bruto Interno podría reducirse de términos optimistas de 8% a un nivel de 6%. Podría ser que cerremos el año en esos niveles de crecimiento económico, ¿no? No olvidemos que la bolsa es un termómetro de la economía. Eso es. Es un termómetro de la economía y nos da las señales de cómo el mercado y cómo los sectores o los agentes económicos se comportan. Muy bien. Bien, y estamos llegando a la parte final de la entrevista sobre el mercado bursátil con el economista maestro José Menor Chingo. Maestro José Menor, a manera de corolario o a manera de resumen, podemos decir que la bolsa de valores cumple una función económica en los países y en el contexto mundial, internacional. ¿Podría un poco relatarnos cuál es esa función económica de la bolsa de valores? ¿Cómo no? Básicamente, una de las funciones principales del mercado de capitales de la bolsa es transferir riqueza, riqueza de los agentes superavitarios a los agentes deficitarios. Entonces, dicho en otras palabras, básicamente es transferir los ahorros para fomentar la inversión. Es un mecanismo de ahorro e inversión, le llamaríamos. Por otro lado, el mercado permite rebajar los costos de transacción por la transparencia, por la mayor información que tienen los agentes participantes. Muy bien. Bueno, maestro, realmente nos ha dado usted una clase de mercados mercados de bolsa de valores aquí en Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Nosotros queremos agradecerle la gentileza de venir a esta audición y compartir sus conocimientos y su experiencia aquí con nuestro público Radio Escucha. Nuevamente el agradecimiento y esperamos tenerlo nuevamente aquí entre nosotros. Gracias, Julio, por tu invitación. Debo agradecer al rector de la universidad, Luis Hurtado Valencia, por darme la oportunidad de participar activamente en la enseñanza, y también a mis alumnos que me están escuchando y a todos los radioyentes que espero me hayan seguido atentamente, y estaré a tus órdenes para otra entrevista. Muchas gracias. Sí. Gracias a usted, maestro José Menor. Y bueno, nosotros queremos compartir también el aporte y la colaboración de algunos de nuestros radioescuchas, quienes se contactan con nosotros a través de nuestro correo, radiosanborja